Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chino Magia. Hoy nos encontramos con Silvana Irene Museli. Bienvenida, Silvana. Gracias, No, muchas gracias a gracias. vos por estar acá. Gracias. Vamos a conocer todo su camino holístico, cómo comenzó, sus comienzos. Ella es terapeuta holística. Bueno, Silvana, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó? Yo creo que si tengo que pensar cómo comenzó, en el 2002 o 2003, que me inicié en Reiki, así como el inicio, y en ese momento que te estaba contando recién, yo ya hacía actuación y un montón de cosas también, y me inicié en Reiki ahí, y nos juntábamos y practicábamos, y ahí para mí empezó todo esto de la energía. No sabía muy bien qué era, pero a mí había algo que me hizo bien. Y después durante mucho tiempo no tuve contacto con todo lo alternativo, lo holístico, como te contaba, siempre igual en mi casa estaba la astrología y el tarot. Bien, Mi mamá le gustaba mucho el tarot, venía una tarotista a atender a casa que ellos le prestaban el espacio, también usaba la carta natal, a mi mamá le fascinaba todo ese mundo, entonces ahí para mí era muy natural, si bien no practicaba ella, pero estaba ahí como muy habilitado. Y después pasaron muchos años, me dediqué a mi carrera universitaria, había que recibirse, como que había que ocuparse de eso, entonces medio que no hice nada, pero siempre tenía muchas ganas de esto, por ejemplo, sentir en las manos que quería dar reiki o hacer algo. bien. Sí, Consultarte sí, sobre esa energía que estamos hablando, sí, y lo que vos haces mención, es sí. como que todo esto que vos tenés viene también de familia, en este caso ya por el lado de tu mamá. Sí, los dos. Mi padre también tiene sus cosas que después me enteré, mucho más desde lo intuitivo, desde sus elucubraciones internas, ¿no? En su Bien, momento también él estudió grafología, en un momento que en la facultad estuvo parada y él, no es que no le interesa o es escéptico. Imagínate que habilitaba que venga esta mujer a trabajar a mi casa también, a recibir gente y atenderla. Ninguno de los dos se dedicaba, pero mi mamá sí creía mucho y había libros en la biblioteca de casa de parapsicología, de tarot, de astrología, ¿no? De una mirada como esto. No era una charla explícita, pero estaba. Y después ya en el 2014, yo creo que ese fue el retome a través de ciertas crisis, siempre lo usé como terapia, leerme las cartas, hacerme reiki, siempre me interesó. Y ahí me abrí por registros akáshicos por primera vez, con Euge Burns, que siempre le agradezco, y ahí fue para mí un mundo que dije, ok, esta chica cómo sabe todo esto, cómo me está diciendo esto sin ni siquiera miró una carta, bien, porque... Y ahí, esto que vos decías que hablábamos antes del llamado, ahí empecé a darme cuenta que había algo que yo le dije a ella, le digo, yo a veces siento como, no es que sé lo que va a pasar, porque para nada, pero algunas cosas se me... Y ahí me dijo, y por ahí estás en un buen momento para iniciarte, y ahí apareció la iniciación, y en el 2014 sí empecé formalmente y nunca me detuve hasta hoy con bien. distintas prácticas. Y te pregunto, Sí. vos tuviste una crisis que fue un despertar. Sí y no. Yo creo que la primera crisis fue de muy chica, a los 7 años, cuando se muere mi abuelo, siempre cuento lo mismo. Yo luna en Virgo tengo para algunos que saben, o sea, siempre fui muy consciente y eso a mí me acuerdo que me quedó como, ¿cómo funciona el mundo? Esto no puede ser así, no puede ser tan terrible y esa sensación ya me quedó. Después sí, cuando en el 2014, las dos veces, sí, tenés razón, fue por una crisis, las dos por separaciones. Y la primera del Reiki estaba separada y dije, bueno, necesito algo que me acompañe. Y yo veía que mis amigas, que son las hijas de Gisela, que tiene la fundación de Reiki de acá de La Plata, hacían Reiki y dije, bueno, voy a probar. Y después, en el 2014, sí, me había separado, ya no entendía nada de la vida, ya tenía 30 y dije, chicos, acá hay algo que no está bien. O sea, de vuelta, no es el otro. Y ahí una amiga me dijo, yo te recomiendo que vayas a hacer esto y yo estaba Bien, entregadísima y fui y ahí fue como un... yo siempre hablo de esto, para mí lo espiritual tiene mucho que ver con lo sensacional, con la sensación. Si yo te lo tengo que explicar, no sé si lo podía explicar en ese momento, pero había algo que a mí me decía, me sentí mejor. Los chamanes también preguntan, ¿te sirvió? bien, ¿Te sumó? Sí. sí. No me tenés que explicar qué te sumó. Si vos sentís que querés volver, volvé.
Y bueno, y ahí empecé y nunca más paré. Muy bien. Bueno, hacerle mención al público, a todos los que nos están viendo, que es así, las crisis son despertares, que no hay que tenerle miedo, sino que es algo normal, pero enfrentarlas, transitarlas, y detrás de toda crisis hay un gran cambio personal para cada uno. Sí, que de hecho creo que yo siempre digo en la terapia, en las sesiones tanto individuales como en las grupales, que eso se entrena, se practica y uno se disciplina, porque lo que yo terminé entendiendo es, bueno, por ejemplo, hablando de la muerte, no un tema ni más ni menos que, ok, esto va a suceder, porque uno de chico o de adulto, creo que mi hipótesis es un poco que todos seguimos resistiendo mucho esa idea, y cuando tuve las herramientas para no querer salir de la crisis, y la astrología hay muchas cosas que hablan, ¿no? Cuando uno entra en una crisis lo mejor que hay que hacer es quedarse y al otro dejarlo, ¿no? Y era como, no, ¿cómo dejarlo? Vos que vas a querer tender a salir. Sí, sí. Y hoy le digo mucho a la gente, ¿qué esperamos que nos pase si vamos a entrar a las crisis sin anestesia, es decir, ya no evadiendo? ¿Qué le va a pasar al cuerpo? ¿Qué nos va a pasar a las emociones si estamos diciéndole sí a la crisis, que viene del griego krinos, oportunidad, ¿no? Entonces también hay como un concepto de que la crisis realmente suscita una oportunidad gigante de evolución. Sí, definitivamente. Bien. Que no hay ni bueno ni malo, y eso que consideramos malo es lo que te saca de un lugar a otro. Totalmente, pero bueno, ahí volvemos a esto. Yo siempre digo que esto es una filosofía de vida, para no creer que hay ni bueno ni malo, ni lindo ni feo, y entender que la verdad es un sentimiento más que una filosofía intelectual. Hay que entregarse y hay que sumergirse y hay que... Y es de vuelta, es como yo les digo a mucha gente, esto es una invitación a ver la vida desde otro lugar, que vos podés tranquilamente no estar de acuerdo. Y eso es importante también. Pero desde esta mirada definitivamente oportunidades. Bien. Bueno, ahora ya cuando hiciste la formación que estábamos hablando de la apertura de los registros akáshicos, también para todos los televidentes, ¿qué son los registros akáshicos? Ay, qué buena pregunta. Hoy en día yo les explico e interpreto que para mí la akasha es como, siempre doy el ejemplo del Google Drive porque bueno, es lo que más me es fácil. En el akasha está absolutamente toda la información aparentemente de todo, ¿no? Es esta biblioteca gigante. Después cada uno tiene su akasha personal, donde está toda la información del alma, de las encarnaciones, podemos poner, ¿no? Absolutamente todo. Lo que fui entendiendo con el tiempo, porque yo me inicio en registros y te dan esa oración y te dan esa llave de apertura, y todavía estábamos en un momento muy de separatividad para mí de las prácticas espirituales. O abrís registros, o haces una carta natal, o haces una práctica chamánica. Bien. Y yo sinceramente entiendo que todas esas son llaves de acceso al registro akáshico. Una carta natal es claramente un registro akáshico. Entonces, la gente viene a hacerse la carta natal y me pregunta, ¿pero me abriste los registros o no abrimos los registros? ¿Por qué? Porque no dije la oración. Bien. Y en realidad para mí vos ya en el momento que me estás pidiendo un turno, vos ya me estás habilitando y estás diciendo un sí a algo, que es abrirme al espacio de venir a conocer este punto de vista de la vida. ¿Qué es esto de abrir mis registros, de abrir mis archivos? Los podemos abrir de muchas maneras. Los podemos abrir mirando tu carta, los podemos abrir en un viaje chamánico. Un viaje chamánico es por eso la formación que yo doy ahora en chamanismo le puse chamanismo akáshico, porque yo eran las dos grandes formaciones que había hecho, chamanismo y registros akáshicos. Y mientras hacía la formación en chamanismo, que fue después, yo decía, pero esto es lo mismo que yo, pero esto entonces recuperación del alma. En cada sesión de registros hacemos una recuperación del alma. No estoy usando la técnica específica de tocar el tambor, de insuflarte el pedacito, pero te estoy hablando y estamos hablando de tu infancia, estamos hablando de esto, del otro. Entonces empecé a entender que todo estaba unido. Entonces para mí el registro akáshico es ese espacio muy en el éter interno, personal y en el colectivo, que por suerte tenemos estas representaciones simbólicas para poder acceder. Desde el chamanismo los animales, los pedacitos del alma, la astrología con sus planetas, con sus signos, bueno, todas las terapias que el reiki con sus símbolos, aqualed, todo lo que uno vaya incorporando, creo que va ayudando a decodificar ese akasha. Bien.
Entonces, para mí es eso, el registro interno de nuestra alma y de nuestro espíritu que está con toda esa información y que hoy en día, por suerte, tenemos distintas técnicas de entrar y ver qué hay ahí y reeditarlo, ¿no? Por suerte. Es como, está todo integrado. A medida que vas avanzando, vas evolucionando y te das cuenta que, como bien se dijo, ¿viste? Y lo nombraste, tanto la parte de los registros, chamanismo, y haces una integración de todo y está bien. Sí, por eso a mí hoy ya no me piden, a mí antes cuando yo empecé leyendo registros porque era lo que conocía, entonces bueno, sí, consistía en esta charla y en esta frase que abrimos los registros y charlamos. Bien. Después incorporé meditaciones porque bueno, para mí era necesario que la persona se alinee y después fui incorporando muchas herramientas. Hoy en día las sesiones que yo doy son integrales en el sentido que empezamos charlando y después voy a usar seguramente un ejercicio de visualización sistémica porque me parece que la sistémica vino a traer un orden maravilloso. Yo porque trabajo a nivel individual, ¿no? La visualización me parece una herramienta maravillosa, este momento en que la persona cierra los ojos y se toma ese instante. Pero siempre si me preguntan qué hago, es como de todo un poco. Porque es inevitable, digo, como el actor o la actriz, es inevitable no tener todo ahí lo que vos aprendiste. Y insisto, no todo el tiempo estamos, al menos en la sesión, hablando en el plano de la calla, del alma, de eso que está ahí. Acá cuando estamos hablando de la calla, del alma, que son los registros akáshicos, hacerte mención cuando vos decís una oración. Sí. ¿Esa oración se puede decir? Supuestamente hoy el día está todo que estos también son las preguntas que para mí como profesionales holísticos nos tenemos que hacer, por eso yo siempre invito y digo que mis espacios son de laboratorio, de repregunta, en las formaciones, yo ya doy formaciones a personas que ya están formadas, no es lo mismo iniciar hoy que hace 10 años atrás, donde esto era muy nuevo. Supuestamente la oración es sagrada, no se dice, no se repite, hay corrientes que te van a decir que la oración de hecho se lee, no se memoriza, hay otras corrientes... pero hoy en día está todo en internet. Es como nos pasaba con Reiki. Reiki y los símbolos eran sagrados, ocultos. Y algo tuvo que suceder porque entendemos que todo es perfecto, que se abrió esta simbología y esta oración a todos. De hecho, vos te podés iniciar en registros akáshicos hoy en un curso de 2 horas que te llega por mail y lo compras por Mercado Libre. Sí. Lo que después yo opine sobre ese tipo de aprendizaje es personal y subjetivo, pero que está al alcance de todos, está. Entonces sí, supuestamente la oración, yo creo que esto viene de una época mucho más compleja. Y hoy el desafío de nosotros como usuarios de estas oraciones y de esta internet y de esta red que está toda a disponibilidad de todos, por eso yo creo que hay que trabajar con la responsabilidad individual del uso de la energía. Pero incluso yo siempre les decía que yo les doy la oración formal, yo todo lo formal lo doy, porque hay que decir lo que se hacía y siempre está cómo se hizo hasta hoy. Bien. Y yo siempre les doy la oración que yo armé, que a mí me resonaba. La oración, por ejemplo, tiene la palabra Dios, la que te dan. Yo durante mucho tiempo no la decía y no... Porque tenía mis interrogantes y siempre estoy en plena diálogo con la idea de Dios, porque estamos todos un poco... Y no me resonaba. Entonces era repetir una frase como si vos pones una llave a ver si gira. Claro. Y entonces también tuve que empezar a explicar y a enseñar en esa responsabilidad de... ser sincera, si no les resuena, no sé si sirve. ¿Y qué tendría de malo que vos cambies Dios por la palabra que a vos te resuene si en el corazón estamos invocando lo mismo? Bien. Entonces, bueno, ahí estamos todos un poco, creo que en esta nueva era donde está todo ahí a disposición y ya no hay nada más guardado y secreto. Ok. Sí, lo comparto también lo que estás diciendo. Y explicarle también a toda la gente... cómo es una sesión con vos y el hecho de, bueno, ya que seguimos con los registros, en los registros, ¿qué temas se pueden tratar? Si hay algunos temas que sí, otros que no, ¿cómo es? Todo. Bien. Todo. Vuelvo a insistir en esto, en que en el concepto del registro yo trabajo, una sesión conmigo práctica es llegar, antes hacía la meditación, antes ahora no, llegás y charlamos. ¿Qué te trajo hasta acá? Si hay alguna motivación. A mí me gusta hablar mucho, quienes me conocen lo saben,
Y ahí al toque yo siempre hacía ya de antes de hacer consteladora árbol genealógico. Siempre a mí mis guías o la pregunta era cómo se conocieron tus padres, cómo se conocieron esto. La astrología también siempre habla de volver a la casa 4, que es la casa matriz, porque aparentemente ahí se originaron todos los temas que tenemos hoy. Entonces, hoy en día charlamos un poco. Generalmente siempre hago un poquito de árbol, es decir, preguntar madre, padre, abuelo, fallecimientos, no, sí, siempre les digo que si tienen información es muy útil. Y en esa charla, como dice bien el constelador, ya la cosa va tomando fuerza. Uno va y vamos charlando. Generalmente las primeras sesiones yo soy muy docente, entonces a mí me gusta explicar, me gusta la parte explicativa, por eso mis sesiones duran entre 1 hora y media y 2. Bien. Que para algunos es mucho, pero no es mucho. Cuando vienen después no nos dimos cuenta y pasó el tiempo volando. Porque entonces para mí hay un poco de introducción a de qué se trata todo esto y después generalmente sobre el final una visualización que dura unos 40 minutos, donde ahí vamos abriendo el campo y vamos comprobando todo lo que charlamos. La idea es que la persona pueda sentir y reconocer todo esto que uno charla y le cierra intelectualmente, sentirlo. ¿Qué se puede trabajar? Se puede trabajar, si me preguntás a mí, yo soy de las que podemos traer todo a la cancha, todo. Desde el dedo gordo del pie que te lo chocaste 3 veces en un mes contra la mesa, hasta obviamente algún síntoma más profundo o alguna cuestión conflictiva o nada, como les digo. A veces es decir, bueno, abrirse a la disponibilidad y siempre hay algo, el universo es muy generoso y trae algo. Y ahora consultarte a esa persona que va obviamente y llega a vos, Sí. pero que es tímida, reservada, Sí. y como que no le cuesta expresarse. Sí. ¿Cómo haces vos en lo personal Sí. para que se pueda abrir, viste? Mínimo el diálogo, porque si no sabes nada es como... Es que no es necesario tampoco, porque también vos podés no hablarme y escuchar, y yo ya sé, de hecho yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, en las sesiones grupales. Yo doy clases de astroterapia porque hacemos terapia aprendiendo astrología. Para mí la terapia es condición sine qua non de la vida, pero Sí. porque es un diálogo constante en el humano reflexivo, ¿no? Y siempre les digo, van a venir personas, yo entendí siendo educadora, habiendo sido educadora formal y teniendo que igualar niveles, ¿qué hago con el que no habla? ¿Cómo lo evalúo? Mientras esta habla un montón. Claro. Yo entiendo que cada quien viene a tomar lo que tiene que tomar. Hay gente que me viene a escuchar, hay gente que me viene a hablar, hay gente que viene a conversar, hay gente que viene a recibir una sanación chamánica y no quiere ni que le diga sola. Ella quiere... Yo te voy a invitar siempre a lo que creo que te va a hacer bien. Como una mujer medicina te puedo decir, mirá, como el médico te recomienda, ¿sí? Pero la persona que no quiere hablar, no habla. Y yo siempre lo digo al principio de los talleres, incluso con Fede, con mi pareja, esto no te lo comenté, nosotros hacemos un evento que se llama Dharma and Beer, donde Fede cocina y marida con cerveza todas las comidas y yo hablo de astrología y hacemos todo un mix hermoso porque les hacemos la carta natal y hacemos una mesa redonda donde la cena, la idea es abrir la biblioteca sensorial no solo en cuanto a sabores y experiencias sensoriales del gusto, sino también intelectuales, emocionales. Entonces se suscita una cosa muy linda. Y yo siempre abro cualquier espacio diciendo eso. Acá el que no quiere no habla, el que quiere habla, el que no quiere pregunta. Libertad absoluta. Tal cual. Y la terapia funciona. No hay una sola manera de que sea efectivo. Por eso uno tiene que estar también preparado con su propio ego para no estar esperando lo que vos conocés como efecto de que funciona. Bien. Bueno, está muy bueno lo que dice, por el hecho que los que se quieren animar o no saben que no es necesario estar preparados, solo con ganas, intención y amor, y que vayan, que bueno, va a estar todo bien. Sí, y aparte desde todos estos planos esotéricos, ya si te surgió la inquietud es estar preparado. Bien. El resto vemos. Uno siempre les digo, es como si uno lo siente, este es el sentimiento como capacidad cognitiva, es decir, si yo lo siento, es un sí. Después se encarga el resto del funcionamiento. ¿Y te pasó el hecho de algún consultante que estaba con vos en la terapia que llegó y él fue el que te dio un mensaje canalizado a vos? Sí, muchas veces. Desde el vamos, mi vida funciona a través de la filosofía de la sincronía y del espejo. Entonces,
yo ya, mi filosofía de vida todo es aprendizaje. Entonces, Bien. para mí ya todo lo que está pasando en este instante tiene miles de fenomenologías. Pero entiendo lo que decís y sí, más de una vez me han dicho, o se han ido de casa, yo antes atendía en casa, che, después fíjate que hay una presencia acá, o che, fíjate tal cosa de vos, o no sé, las que canalizan o los que canalizan a veces, que ese también es interesante, otro tema a abrir, muy interesante, que es qué cuento, qué no cuento, qué digo, qué no digo, pero sí me ha pasado y bueno, desde esta mirada sabemos que la resonancia es cuando uno resuelve o está con un tema en particular, llegan todos los temas en particular. Mirá. Como hablábamos hoy medio en chiste, medio en serio, tengo mi madre que era acuariana, mi pareja es acuariana, mi padre luna en Leo, mi hermano leonino, o sea, todo el eje Leo Acuario viene a la consulta. Mirá. Porque yo ya tengo un doctorado casi en Acuario, pero no porque me estudié todo Acuario, porque me relaciono con la energía de Acuario cotidianamente. Bueno, pasa y le decimos a los que están mirando el canal, yo soy de Acuario y con ascendente en Leo. Entonces ahí uno dice, y sí, o la gente ariana, cuando viene yo le digo, mirá, tengo un PhD, un doctorado, porque tuve un novio triple Aries, 8 años. Pero eso es para mí el campo de experiencia. No es que ese Aries es el único Aries, pero desde mi mirada, que a mí la astrología me parece un juego de rompecabezas fantástico, donde uno puede ir, por eso le digo a los padres, a las madres, que saber la carta de los hijos, de la pareja, de vuelta, es como saber cómo va a estar el clima afuera. Bien. Hoy no me vestí con un pullover, ¿por qué? Porque sabía que iba a ser unos 29 grados. Bueno, hoy está la luna en Escorpio. ¿Qué significa, señora? Bueno, fijémonos. Sí. Y ahí viene el clima cósmico, ¿no? Que uno va acompañando. Así que sí, para mí no hay caso o cosa o situación que no me ilumine un poquito más el mapa. Bien. Por eso lo agradezco infinito, porque yo sé todo lo que sé hoy gracias a todas las consultas y todo lo que la gente confía en mí. Sí, lo que fuiste transitando, las Totalmente. diferentes herramientas que tenés al día de hoy, de todo lo que fuiste evolucionando y aprendiendo. Sí. Que es verdad, de todo lo que transitamos en la vida es un aprendizaje. Vinimos sin nada, nos vamos a ir sin nada. Sí, podríamos debatirlo, pero sí. Pero es un aprendizaje Entiendo, constante. pero sí. Bueno, después de los registros, la formación, ¿cómo siguió tu camino? Ahí me inicio en registros en el 2014. Yo en ese momento a la par era vicedirectora de un colegio y en ese momento mi maestra me dice, te empiezo a mandar gente. Nosotros teníamos que abrir 72 registros de práctica y yo le dije, no tengo tiempo, no puedo. Y al otro lado era la mitad mía, estaba deseando con ansias, pues yo ya sabía que ese trabajo y que esa vida no. Así que empecé a atender en la habitación de Citibel acá. Mirá. Acá fueron mis primeras atenciones a personas por intercambio, lo cual me suscitó muchísimos aprendizajes. Presenciales. Presenciales, en ese momento todavía la virtualidad, Y después ese año, en el 2015, sigo abriendo registros, ya empiezo a dar un poquito de clases de astrología, muy de libro, acompañada de los libros, pero 2 personas se me acercaron, esto también es interesante. Los chamanes, viste que dicen, al chamán lo hace la comunidad, uno nunca se autopercibe chamán. Y ahí yo empecé a entender cómo funcionaba esto. Vinieron 2 y me dijeron, yo quiero que vos me enseñes astrología. No, yo no doy astrología, yo quiero que me enseñes vos. Ok, y entendí que bueno, que era el llamado y yo a lo suyo, señora. Así que me fijé cómo hacer clases de astrología. Y en el 2016 empecé a dar clases de astroterapia en Mar del Plata. Y empecé en el 2017 la formación en chamanismo transcultural en Mar del Plata con Analía Molinari, que charlando venimos un poco de la misma escuela. Sí. Después de eso, no me acuerdo en qué año específicamente, pero 2022 hice la formación en constelaciones con Fernando Pereira, Gabriel Pereira. Mirá. Bueno, astrología es mi vida. Yo ahora en la mochila tengo un libro de astrología. O sea, vivo estudiando porque me parece fascinante y vivo estudiando de todo. Autodidacta, siempre. La biodecodificación la terminé. Me preguntan, ¿vos biodecodificás? Yo les digo, no soy biodecodificadora formal, pero yo me siento en un mundo que, bueno... Es que también cuando haces mención a las constelaciones, que sos consteladora, la biodecodificación es como una prima Claro. hermana. Totalmente.
Así que, y no sé si me estoy segura. Después hice un instructorado de yoga también, Mira. en yoga kundalini específicamente. No me recibí, pero hice todo. Lo único que hice no fue rendir el examen. Y bueno, y ahí con el chamanismo me pasó lo mismo. Hay una práctica de chamanismo que es el psicopompo, que es esto de acompañar a los seres trascendidos al destino de la luz. Se ve que empezó a resonar en las personas y me empezaban a llamar más por esa práctica que cualquier otra, que yo era la que menos me imaginaba. Y lo mismo me empezó a pasar. ¿Cuándo vas a iniciar en registros? ¿Cuándo vas a dar una formación en chamanismo? ¿Cuándo? Y dije, bueno, evidentemente lo toca hacer. Bueno, ya que estamos hablando, que primero que nombraste la palabra astrología y después seguimos con lo de chamanismo. ¿Qué es la astrología? La astrología es un sistema de información con sus ciclos, con sus movimientos, con su orden, que la humanidad, yo creo que desde los primeros sistemas de humanos acá en la Tierra, inevitablemente por estar en contacto con la naturaleza empezaron a usarlo como un reloj, ya lo sabemos, para la siembra, para un montón de cosas. Bien. Y a la vez fue el primer encuentro con algo muy místico. Vos imagínate, siempre doy el ejemplo del eclipse porque es muy claro. Imagínate que sos un Australopithecus, no sé, un Homo sapiens, estás arando la tierra, estás ahí, de repente está el sol gigante y se tapa. Vos decís, listo, nos morimos, se viene el fin del mundo, una sensación, ¿sí? Porque no tengo idea. O incluso después podemos pensar en épocas posteriores donde no estaba ni la radio para andar diciendo, che, descubrimos acá que esto pasa todo el tiempo, vos no te preocupes. Entonces también quedó en el misticismo estos hechos cósmicos como algo que eran más grandes que uno, que son más grandes que uno. Entonces la astrología, lo que hizo la humanidad, siempre recuerdo eso, son interpretaciones que hizo el humano de estos símbolos cósmicos que iban apareciendo en contextos específicos. Esto es un poco como el arte, hay que situarlo en el contexto. Por eso la astrología es un cuerpo vivo. Hoy en día nosotros vamos a hacer la astrología del 2026 y de todo lo que viene, porque el contexto en el que estamos analizando todo esto no es el mismo que en la Edad Media, que es donde se empezó también, bueno, Egipto, pero la astrología lo que hace es ordenar, darnos un mapa, darnos una guía. La carta natal dice, mira, vos tenés todo esto disponible, como tu cuerpo humano. Si vos no sabés que tenés un vaso que funciona para algo, hasta que te pasa algo, te enteraste. La idea acá es que sepas antes y lo puedas usar. Porque la verdad que son dispositivos energéticos para ser usados y obvio que es un modelo psíquico. ¿Qué quiero decir con esto? Es un modelo, la carta natal como un mapa de una ruta que te dice, mira, de acá hasta allá, ¿llegás a destino? Bueno, la carta natal dice, mira, en este recorrido llegás a destino. ¿Cuál es el destino? La evolución, la iluminación. Y yo siempre digo que en realidad es mucho más práctico sentirse en paz con uno mismo. Mínimamente. Sí, no tiene precio. Mínimamente. Cuando así nombrás la carta natal. Sí. La carta natal, obviamente las personas se la pueden hacer a una determinada edad o ya desde chicos se puede hacer una carta natal. Para mí se puede hacer a cualquier edad y es muy útil, sobre todo para las madres o los padres, va esto. Las docentes también sería practiquísimo que un docente sepa la carta natal de sus niñes, de los niños, sería maravilloso. Obviamente la criatura de 2 años no va a venir a hacerse la carta natal porque no tendría. Pero ¿de qué me sirve? Me sirve esto, como decíamos, para saber energías, para conocer posibles, como recién hablábamos con ella detrás de cámara, ¿no? Que de esto de, con razón esto. Entonces yo ya sé que mi pareja tiene una luna de fuego, que lo compone, que tiene hígado graso. Es como que yo sepa que vos tenés hígado graso, no te voy a dar de comer tocino todos los días. Sí. Ay, tocino, eso, ¿no? Como que miro mucho dibujito. Pero lo hago en chiste porque a mi novio no le gusta que diga tocino y yo lo jodo. Panceta. Si yo sé que vos tenés la luna en fuego y que tales cosas uno va aprendiendo dinámicas vinculares y abre posibilidades, porque también la idea es que seamos creativos. Entonces, tuve alumnas de 16 años, tengo consultantes de 15, tengo consultantes, el otro día vino una madre con un hijo, o sea, el hijo de 14 que quiere conocer su carta y vino con la madre y me parece a mí qué buena. Luz en el camino. Entonces ellos se miran y, con razón, ¿viste? Bueno... Pero no es para después usarlo en tu contra. Vos porque tenés la luna. Porque es lo que vamos a hacer de nuevo. Tristemente, si me preguntás a mí, esto es lo que va a pasar. Porque la gente está usando la astrología
para excusarse otra vez Sí. en el estancamiento y no en la transformación. Y esto es energía disponible, no es una regla. Entonces, antes se decía que el ascendente se empezaba a entender o a vivir a partir de los 30, por ejemplo. Ok, hagamos hipótesis. Vamos a esperar a los 30 para aprender el ascendente, que te dicen que es el autito que vos tenés que aprender a manejar para ir por toda tu vida. Entonces, si a los 15, 16 yo ya voy conociendo la mecánica de mi autito personal, ¿y esto qué va a hacer entonces? Va a cambiar. El día de mañana vamos a estar hablando de otros estadios etarios y de otros movimientos psicológicos. Ojalá que no susciten llegar a los 30, por ejemplo, para dar un ejemplo muy claro para todos, a los 40, esas edades, teniendo que destruir o deconstruir. Bien. ¿Sí? O conocer también, porque bueno. Cada vez hay más gente joven que se interesa por su carta natal. Sí, sí, porque la astrología está de moda. Lo que no sé es mitad, para mí hay la ambigüedad de la vida, un poco es bueno, un poco no es tanto para mí, pero siempre es bueno. Pero sí, hay un auge por eso, porque los padres, las madres están ya buscando también estas otras alternativas, porque también los profesionales, por suerte, muchos astrólogos, psicólogos justamente, muchos de la astrología humanista, transpersonal, de la astrología kármica, viene de psiquiatras, viene de psicólogos, entonces también está habiendo una habilitación que permite que, bueno, si mi hijo se siente interesado, o lo mismo más allá de la astrología, el registro akáshico, ¿no? Otra terapia. Y sí, por suerte. Bueno, y lo bueno también que en el caso que si es un chico menor de edad puede ir acompañado con el padre, que no hay ningún problema. Totalmente. En eso casi todas las terapias esotéricas o alternativas que a veces comparto y que he dado formaciones, siempre coinciden todas en lo mismo. Hasta los 18 años se requiere como esta autorización del adulto responsable. Bien. Después cada uno decide si quiere, no sé, depende de la edad. He atendido a niñas de 8 años que las madres o los padres están haciendo chamanismo, vinieron a recibir un animal y vos al nene. Por eso para mí el chamanismo es maravilloso, pues es muy pedagógico. A mí, que yo soy docente, la pedagogía me parece muy útil, y entrar a la espiritualidad con otro simbolismo que no sea el único, el ángel, el que puede acompañar espiritualmente y puede ser un perro. Los perros no son animales de poder, pero bueno, puede ser un animal de poder. Entonces el niño le cuenta a la madre y el niño dice, yo quiero uno. Y entonces ahí lo mismo, puede venir el niño solo, puede venir el niño con la madre, puede venir muchas madres que se inician, les traen los animales a sus niños. En el caso de los 16, 17, 15, ahí ya si la madre autoriza y el chico quiere venir solo, la chica, ningún problema. Bienvenido. Porque ya ahí empiezan los temitas que a veces, bueno, ¿no? Está bueno, la intimidad empieza a desarrollarse ahí un poco. Bueno, Silvana. Ya que estamos con la astrología, Sí. estamos comienzo de febrero, ¿no? 2026. Sí. ¿Algún consejo que podamos decirle para este año? Sí, el primero quedan 2 encuentros que estoy dando de regalo de la temporada Piscis. Toda esta temporada Piscis hice este encuentro porque me parece, yo siento que tengo una mirada de la astrología. No es diferente, es particular, como digo siempre, no me hace especial la espiritualidad, lo que nos hace especiales es la personalidad. Sí. Y justamente estamos en temporada de eclipses. Y los eclipses suscitan movimientos trascendentales para todos, porque están ahí tocando puntos evolutivos. Entonces, lo que uno a veces interpreta como este universo, o Dios, o ponerle el nombre que quieras, ¿no? Que me está jugando otra vez, no este hastío. Sí. Para el universo es, no, yo te estoy mostrando las cuestiones radicales que para arrancar el año cerremos con esto, resolvamos esto, empecemos aquello. El eclipse suscita la traída a la luz, si me pongo un poco profunda, de todo lo que es accesorio en la vida. Entonces, si vos, siempre doy el mismo ejemplo, si vos plantaste una huerta, viste la tierrita divina, vos la organizaste, pusiste la semillita, la primera semana todo divino. La segunda empieza a crecer la maleza, el pasto que no es, ¿viste? Si uno se queja, ¡ay, ves, ahora tengo que ir a sacar el pastito que creció! Bueno, si vos esto lo dejás crecer y no lo sacás ahora, mañana no ves el tomate. Bien. Entonces el eclipse suscita estos momentos de tensión, y estamos en eclipses en Piscis, Virgo, que Piscis por un lado es todo este mundo espiritual, inconsciente, no entiendo qué me pasa. Como digo yo, Wi-Fi sin password. Sí.
O sea, porque Piscis no tiene clave, porque un poco viene a ser la bondad con todo este universo que nos acompaña, pero bueno, Virgo dice, che, pongámosle clave porque si no, no puedo regular, ¿no?, la energía. Así que el miércoles que viene y el otro miércoles, tanto 9:30 como 6:30 de la tarde, hay 2 encuentros, son el mismo, pueden elegir un horario, que vamos a estar hablando, vamos a seguir hablando, ya hubieron 2, de todo esto. Hice un poco una muestra de lo que es hacer astroterapia todo el año conmigo. Así que yo nos diría que es un poco este eje entre rendirse, Piscis, ante esto que es mucho más grande de lo que nosotros creíamos y funciona de una manera diferente, que es la vida misma para mí, y el control obsesivo, virginiano, de querer controlarlo todo, ¿no? Bien. Silvana, te consulto. Sí. Que hablamos de chamanismo. ¿Qué es el chamanismo? ¿Qué es el chamanismo? El chamanismo es otra cosmovisión, ¿sí? Otra visión. El chamanismo me pasa que es amplísimo, como sabemos, y cuando lo estudiamos es como si fuera, vamos a poner, esta práctica milenaria, ¿no?, que se empezó a encontrar incluso mucho antes que las religiones, y que lo sorpresivo es que muchas tribus de distintos lugares del planeta empiezan a tener esta universalidad de estas prácticas. Y el chamanismo es una cosmovisión donde se plantean básicamente que el ser humano convive con esta multidimensión, con esta realidad no ordinaria, ¿sí?, que le llamaríamos desde lo que es más occidental esta energía espiritual, y que bueno, el ser humano está compuesto de estas energías, y lo que propone para mí es la sanación, de vuelta, ¿no?, lo mismo que todas, del cuerpo físico, trayendo la idea de que todo tema en el cuerpo físico, todo conflicto en la vida cotidiana, tiene un inicio en algún cortocircuito energético o espiritual. Bien. Entonces, de manera práctica, ellos plantean esto, que en el estado alterado de conciencia, que como uno altera el estado de conciencia, cada rama de chamanismo va a tener su forma, va a tener su manera, va a tener su... Nosotros lo usamos a través del viaje de tambor y las maracas, principalmente, un poco el canto a veces. El chamán puede viajar y buscar, ya sea una respuesta, una intrusión, un pedazo de alma, después podemos profundizar, ¿no?, en estos otros mundos y en este otro estado alterado de la conciencia. Ok. Dentro del chamanismo, Sí. Que hoy mencionamos los animales de poder, ¿cómo son esos viajes para sacar el animal de poder? Si vas al mundo de abajo, el mundo de arriba, ¿cuántos mundos hay? Bien. El chamanismo trabaja principalmente con 3 mundos: el mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo ordinario. Bien. También va a estar el intramundo. Los animales de poder siempre se encuentran o se buscan en el mundo de abajo. Eso no quiere decir, de vuelta, acá no estamos, como les digo siempre, en una clase de agronomía. Agronomía no sé cuál es si el ingeniero agrónomo es el que pone los límites, ¿viste? Que te parcela el terreno. Sí. Que uno puede decir, de acá para acá es el mundo de arriba, de acá para acá, ¿viste? Es el plano como onírico, no es el plano de todo va apareciendo en un orden. Pero sí, el mundo de abajo es el que se refiere a los animales de poder. El mundo de arriba están los guías espirituales, que es más lo que conocemos nosotros por ahí acá, o está más familiarizado Occidente con los arcángeles, no necesariamente. Bien. Las personas trascendidas. Esto no quiere decir que yo viajo al mundo de abajo y no veo una persona trascendida, ¿sí? Ok. ¿Y el animal de poder, cada uno tiene un animal de poder o puede tener más? Puede tener más. Se dice que el chamán o el practicante chamánico, la practicante chamánica va a trabajar con un espíritu generalmente que es el más fuerte, el más potente, pero después tiene muchos aliados. O sea, es uno, pero pueden aparecer otros. Sí, pero no, aparece. Generalmente vos pensás que de por sí, en la iniciación, por ejemplo, del viaje de tambor, yo les enseño a que busquen su propio animal, o sea que vos podés buscar tanto tu propio animal. Bárbaro. Ay, perdón que me toqué el micrófono. Sí. Y después, en la formación aprendemos a traer animales de poder a otras personas. Entonces, en la práctica, yo te voy a traer, si bien vos ya hiciste tu búsqueda. ¿Por qué? Porque los animales de poder también se pueden traer para situaciones particulares,
Claro. Es decir, vos venís a la consulta y en este momento tuviste una crisis de separación, entonces pedimos un animal específico para que te acompañe en este proceso. ¿Esto qué quiere decir? Los animales de poder son seres de amor y compasión, como digo siempre. A mí me gusta porque son, como te dije, pedagógicos, y el animal, entonces entras al supermercado y la galletita tiene de rótulo el animal que te acabo de traer. Claro. Y entonces ahí ya la sincronía empieza a hacer su juego, su magia. Y como siempre les digo, por eso a mí me gusta el chamanismo, porque nos insta a salir un poco de la idea de lo que es locura y no es locura. Porque si yo te propongo que vos hables con el animal, le pongas un nombre, lo bailes, le preguntes qué le gusta comer, claramente este animal no es un... Pero esta simbología, esta relación, empieza a ser el ejercicio de la relación con la espiritualidad. Mira qué bueno. Y no es que, pero boludear, porque uno cree que está boludeando con un animal, estos conceptos que tiene la sociedad, es espiritualidad, sí, claro. Y cuando se te empieza a aparecer, yo tengo una amiga que o me mandan por la calle, y empiezan a aparecer. El otro día una que le había traído un pollito, yo prendo la tele y la primer publicidad de la cosa era un pollito, y ella ya me había dicho, me apareció acá, le digo, esto que vos traías, es para todos también en un punto. Bien. Así que así funciona un poquito el animal. Ok, y ahora si nos vamos al mundo de arriba. Y en el mundo de arriba se dice que están estos guías, los guías espirituales. Los guías espirituales Bien. pueden ser desde los guías más conocidos, Buda, Jesús, Krishna, que sería un poco lo mismo. El arcángel Gabriel. Yo siempre digo, no estoy muy familiarizada con los ángeles, por ejemplo, entonces a mí no se me representan ángeles porque no los tengo en mi simbología. Si se me aparecen, voy y lo estudio y es el momento de empezar. Pueden aparecer seres trascendidos, tíos, abuelos, madre, padre, que también sean guías espirituales. Bien. Y puede ser un ser, el mío yo no lo conocía, o sea, apareció un guía espiritual que tiene más forma, cuerpo humano, vamos a ponerlo como si se pudiera... pero yo lo fui conociendo, no es que es alguien que te puedo decir es Buda o es Jesús. Okay. Y operan de la misma manera, son dos mundos, y después en la formación lo que uno va probando y lo que va conociendo es con qué guía voy a hacer esta práctica. Eso se resuelve en el mismo proceso, es decir, por ejemplo, aprendemos la práctica de de hacer una extracción chamánica. La extracción chamánica es como si fuera, para quienes han hecho limpieza de péndulo hebreo alguna vez, la extracción chamánica limpia profundamente cuestiones energéticas. Okay. Entonces, cuando aprendemos esa técnica, primero viajamos a preguntar con quién voy a hacer esa técnica, porque el chamán y el terapeuta nunca trabaja solo, siempre está asistido, ¿no? Por sus guías, Entonces, bueno, ahí sí voy a trabajar con el animal o voy a trabajar con el guía, y aprendemos a cómo conectar con ese animal, con ese guía, y usarlo para tomar poder para hacer las prácticas. No sé si contesté. Sí, está bien. muy explícito y bien explicado. Bien. Para buscar el animal de poder, Sí. los guías, ¿cómo es en la terapia? Uno se acuesta con los ojos cerrados, Sí. con música. La práctica ortodoxa tradicional, y Sí. como la aprendí, dice que nos acostamos, Bien. el terapeuta o el practicante generalmente debería estar tocando mínimamente alguna parte del cuerpo. Hay más especificidades, Sí, es sí. decir, el lado hábil, cosas que, bueno, ahí uno se va planteando si sí, si no. Y se coloca el sonido del tambor. Si estamos solos, voy a poner el sonido del tambor porque puedo viajar y tocar a la vez, pero no es lo más recomendable. Bien. Y si somos tres, alguien hermoso, que este sábado también los voy a invitar a las 11 Bien. en Espacio Inlaquech, en 42 y 153, acá en La Plata. Vamos a hacer un encuentro gratuito también para que las personas puedan conocer un poco, sentir un poco, están invitadísimos, obvio, qué hacemos en la formación de chamanismo y cómo es recibir estas prácticas. Siempre que haya un tambor sonando, el tambor chamánico no es ni un djembe, es un tambor chamánico sencillo, y el sonido tiene que ser todo el tiempo el mismo para emular un poco, para representar los sonidos del latido del corazón. La maraca se usa también para iniciar o para terminar, generalmente se usa para sellar. Yo siempre les hago usar antifaz porque ayuda a ir un poco más adentro. Bien.
Y es una técnica esto de insuflado, o sea, uno insufla, sopla, por decirlo de alguna manera, este animal, este espíritu en el otro, y eso es un momento muy hermoso. Por eso la presencialidad es muy bella, se puede hacer a distancia también. Y yo generalmente lo uso sobre el final de la sesión, cuando ya charlamos, constelamos, les traigo el animal de cierre, mientras ahí estamos cerrando la visualización, para que se lo lleven para acompañar este proceso que inició, ¿no? Y para tener esa asistencia. Bien. En cuanto a los materiales, bueno, los nombraste, lo que hay que tener es el tambor. Tambor. Y maraca. Sí. Esto no son condiciones necesarias para aprender, ¿eh? Para aprender no necesitan tener tambor, la maraca si no hay se comparte y se busca. Bien. Se arranca, porque el tambor también es algo tan personal que te llama, es otra de las cosas, ¿viste? No es como el colegio que te vas a comprar la carpeta para arrancar. Si ya tenés tambor, si te llamó un tambor, obvio, pero yo me lo compré como tiempo después, sí. Y de hecho el tambor solito, ¿viste? Tiene el vínculo, a veces lo he usado mucho, ahora entendí eso, que todos estaban comprando tambores y los tambores estaban en la casa de adorno y nos estaban pidiendo que los salgamos a usar porque también nos hace. Bien. Bueno, y dentro de la práctica de chamanismo, sí. Los talleres que hay, que vos otorgás, sí. ¿Cuáles son? En este momento, en marzo vamos a arrancar una formación en chamanismo akáshico. Ese nombre tiene que ver con haber unido estas dos filosofías que a mí me dieron el sostén para empezar a trabajar con personas, sobre todo que no es menor. Este año es anual, porque la idea es profundizar un poco más en las prácticas, en las técnicas, y porque hay mucho por compartir y por aprender, y para también por dar esta formación más integral, con todas las herramientas que comparto, así que eso va a ser un sábado al mes, todo el año. Algún que otro sábado no tenemos encuentro, pero creo que hay uno en el año, es un sábado al mes, todo el día, que siempre les digo que se propongan a venir como un poco de retiro, y es muy lindo, porque ahí mezclamos para incorporar los conocimientos, uso herramientas de las constelaciones, del teatro, del yoga, de todo un poco ahí. Ahí tenemos como esta cosa, me escuchan hablar 7 horas y podemos como profundizar y practicamos, obvio, desde el día 1. Okay. Eso es lo que por el momento, que no es poco. Y este sábado es esta charla gratuita para quienes quieran venir también van a haber algunos chicos que ya hicieron estas prácticas para contar un poco la experiencia, y vamos a brindar alguna práctica ahí para que puedan sentir el tambor, los tambores y de qué se trata. Así que eso con respecto al chamanismo. Bárbaro. Y obvio en las sesiones individuales quien sienta están abiertas siempre. Ahora después vamos a pasar al final del episodio, bueno, tus datos de contacto, cómo pueden llegar a vos, redes y demás. Continuamos en todo tu viaje holístico espiritual. Se presentaron las constelaciones. Se presentaron las constelaciones, que fueron lo que menos. Yo al principio con las constelaciones no quería saber nada. Todo esto que tiene la gente, ¿no? Me parecía raro, el prejuicio, porque siempre es sagitariana baja, prejuiciosa antes que todo, y lo que a mí me funcionaba para mí era lo mejor, claramente. Hasta que, como humildad siempre mediante, dije yo lo tengo que probar porque bueno, también la gente, muchas allegadas les gustaba, así que constelé por primera vez con Fernando. Creo que la primera vez fue grupal, y casualidad y muy elegido, sin querer queriendo, pero muy a conciencia en la fecha de aniversario de casados de mis padres. Mira. Creo que un 25 de agosto, dije esto tiene que. Así que ahí, una vez que entré, dije, ok. Humildad ante todo, agaché la cabeza y dije, esto es fantástico. Para mí es fantástico y lo recomiendo muchísimo por muchos motivos. Uno, hablando de Piscis, y que el nodo norte está en Piscis, que quiere decir que hay mucha oportunidad de indagar, bucear, uso la palabra bucear porque es justamente el agua, en permitirse darle un orden a las cosas que no se da desde la lógica y no se puede preexplicar. Tenés que estar ahí, vos lo sabés, bueno, ustedes se han constelado, el que consteló, y todos vienen con el relato, no, estaba ahí, no sé qué me pasó, incluso si fuiste a participar. ¿Y por qué nos ayuda que la gente constele y participe al menos? No te digo que vayas vos a constelar, esto va para todos. Porque ahí legitimizás la verdad intelectual. ¿Qué quiero decir con esto?
La constelación para mí abrió temas muy abstractos como los gemelos evanescentes, que no me voy a explayar mucho acá sobre el tema, o los no nacidos, o esto de estar lealmente encarnada con una bisabuela. Vos decís, dale, ¿te parece? Yo personalmente, ¿no? Mi intelecto decía, si ya la entendía la abuela, porque yo intelectualmente me conocía el nombre, el apellido, la historia de vida, todo. Y siempre está la duda, por suerte, de, che, ¿será verdad o posta estaremos? Y cuando estás ahí... En el campo. En el campo, en el grupal, en el campo me refiero para la gente que no sabe, en la constelación ahí con todas las personas. Y ni hablar si ni siquiera estás participando, estás observando y ya te está llorando la vida porque lo que están charlando te llegó hasta acá. En la individual, en el momento que yo les digo, ahora cerrá los ojos, inhala profundo, respira y deja aparecer a tu mamá delante tuyo. Listo. Ahí es lo que yo les digo acá, la comprobación o la resonancia, y como yo siempre les digo, yo no enuncio verdades, yo enuncio frases para que vos elabores internamente y desarrolles esta capacidad de decir, no, esto no es. No porque no me resonó, porque esto hay que entrenarlo también. Y entender que el terapeuta no, porque la otra, si vos escuchás que el terapeuta dice, vos decís, me tiene que resonar. Porque lo dice ella, que es la que aparentemente sabe. Sí. Entonces, para mí las constelaciones abren un campo de experiencia, que es lo que buscamos, que la gente se sumerja en la experiencia, que nos deja a todos se van como, ok, tengo que irme. Y no necesitamos que expliques. Justamente eso para mí abrió, y me abrió a mí personalmente, un espacio donde yo puedo también ir a volcar, a sentir todo lo que en lo cotidiano no me es tan sencillo. Yo que tengo mucha práctica pero yo voy ahí y abro todo el corazón y dejo, y después opera esa imagen. Eso es una cosa que quiero decir también, que para mí es importante, que estamos constelando un montón, estamos todos re chochis, porque nos resuena, porque todo re divino, es nuevo. Voy a dar un ejemplo drástico, pero quiero que se entienda. Así como vos empezás a consumir una nueva medicina, que no está, viste, vacunas, anticonceptivas, poner un montón de cosas nuevas que aparecen en la industria, y estamos como 10 años para ver qué efecto real va a tener a futuro, porque todavía no sabemos el efecto hasta adentro. Esto es lo mismo. Entonces yo nos pido que tengamos esta capacidad, Virgo, de hacer inventario, porque a veces uno hace mucho en el campo y todavía no sabemos recibir o identificar el efecto de lo que pasó en el campo en la vida real. ¿Se entiende un poquito lo que quiero decir? Y me estoy encontrando con que estamos acumulando mucha información de campo, ahora nos fuimos, pues nos vamos a polarizar, porque esto va a pasar, es necesario, y no se vive en la vida real. Bien. Porque yo puedo entender en la constelación que, tengo conflictos de pareja pues no solté a mi papá. Bueno, ya que estamos hablando de las constelaciones, en simples palabras, ¿qué es la constelación? A mí me encanta lo que Fernando a mí me dejó muy grabado, que es darse cuenta de algo en un plano muy profundo, y es permitirle al alma que revele un orden que uno no está pudiendo ver. Bien. Con los ojos, estos dos que tenemos, ¿no? Y es llevar a ese plano, al plano del alma, la posibilidad, que lo mismo, te voy a repetir, abrir un registro akáshico es exactamente lo mismo. ¿Qué hacen las constelaciones? Ordenan. Nos ayudan a poner un orden. Todo esto, el registro medio que baja la data. En la constelación lo ordenamos. Sí, un orden sumamente importante, o sea, orden de nuestro sistema familiar. Y también poniendo en orden, estamos en un equilibrio, pues venimos también de ancestros. Totalmente. Y la importancia también de reconocer a esos ancestros y no dejarlos de lado, que también por ellos hoy estamos acá nosotros. Y este concepto de la inclusión, que tanto está en boga hoy en día, en otros planos. Bien. Porque no es solo incluir al que tengo al lado y sentado acá y ser compasiva, empática con ese, sino con el que hace 7 años atrás, o 7 años, 7 generaciones, vivió lo que vivió para que yo esté hoy acá, ¿no? Que es un tema que por eso yo siempre los invito a la terapia, porque hay que hacer
muchos apartados la palabra nos deja a veces muy cortos en un mundo tan polisémico de tantos significados. Hay que aclarar, hoy va a ser necesario aclarar, explicar, porque hay terminología en las constelaciones que el ego no le gustan nada y es entendible. Bien. Y hay que trabajarlas. ¿Qué te puede pasar para todos los que nos están viendo y quieren ir a constelar por primera vez en una constelación? ¿Cómo te puedes, sentir en el hecho cuando estás constelando o estás participando y también en el después, cuando se terminó la constelación, te volvés a tu casa? Buena pregunta. ¿Cómo transitas ese día o esa semana? Yo tengo una visión idealista, pues Sagitario siempre, que yo siempre les digo, les recetaría después de los talleres y las sesiones, si pudiera te receto 3 días de reposo. No Claro. es porque vas a quedar necesariamente de reposo, porque sería hermoso que yo le pueda dar a todo esto que se movió en un plano que tiene su orden aparentemente caótico, se devele. Pero como yo mañana tengo que ir a trabajar, mañana tengo que ir a hacer esto, no puedo estar ahí esperando a ver qué me pasa con lo que constelé. Por ahí quiero llorar, por ahí estoy recontenta, por ahí salto de la alegría, porque el éxtasis de la iluminación también es real. Entonces yo siempre les digo, yo en las sesiones les digo, después de la sesión trata de no tener nada que hacer inmediatamente después, ni irte corriendo a buscar a la criatura al colegio, ni irte corriendo a ningún lado, mínimo media hora. ¿Por qué? Porque es móvil, y sea lo que sea que vengan a hacer, carta natal, porque la carta natal a veces les hago hacer un ejercicio de visualización, Claro. porque no son energías que puedan ser explicables todas a nivel intelectual. Entonces, ¿qué puede pasar? Movilización emocional es lo más común, angustia es lo más común, dolor, tristeza, es muy común, pero va de la mano hermosamente de un alivio. Porque vos ves que la gente se va, aliviada. También puede haber sensaciones físicas, descomposturas, que te den ganas de ir al baño, que te dé dolor de cabeza, que te dé frío, que te dé calor. Todo esto lo vamos a explicar en la sesión porque todo tiene una interpretación, todo es esperable que suceda, con lo cual siempre les digo también. Y en el post yo siempre les digo la misma recomendación. Esto actúes como un suero. Y esta imagen, como le llamaba Bert Hellinger, la imagen es lo que uno ve, siente en el momento de la visualización o de la constelación grupal. Actúa por cuentagotas. Entonces, mañana me puedo levantar súper angustiada, pasado también, puedo volver a tener sueños. Yo siempre les invito al registro, al inventario, a que me escriban, a que me consulten cualquier tipo de cosa, desde lo lindo, lo feo, el flash, la clásica también es, justo después pasó caminando y pasó que esto y pasó que lo otro. Bueno, eso a nuestro ego nos ayuda para invitarlo a darse cuenta que hay otro tipo de operativa. Pero yo siempre les digo que, y para mí, tenemos que dar este servicio de acompañar, porque los cuerpos pasan cosas, depende de lo que hayas constelado, entonces, y yo siempre invito a no tenerle miedo a la tristeza y a la depresión, porque a veces en ese miedo nos impedimos ese proceso maravilloso que se abrió, que es el de un dolor muy profundo, y un agua muy profunda, pero que si nos acompañamos cada uno con su canoa, con su bote ahí y no lo evitamos, lo más probable es que la próxima que aparezca el tsunami diga, bueno, vamos, y resistimos cada vez menos, que es un poco lo que buscamos. Sí, está bien, comparto. Creo yo, ¿no? Vencer esos miedos, dejar esa mochila de lado y bueno, atreverse a todo lo nuevo, a estas terapias que yo realmente creo en las constelaciones. Para mí las constelaciones sanan, el viaje es personal, es de cada uno, y acá estamos haciendo mención también al hecho de que cómo se siente uno después de constelar, que hubo un movimiento grande y cómo le repercute después. ¿Y qué esperamos que nos pase si acabo de ver por primera vez en mis 40 y pico de años, con los ojos del corazón, cosas que no había visto hasta hoy? Muy bien. Entonces, desde ahí yo apelo profundamente a la creatividad. ¿Qué es ser creativo? Es no creer que sé cómo me tengo que acompañar. Bien. En esto del niño interior que aparece, que yo siempre les digo a todos, yo no sé, está muy de moda el niño interior, no sé qué hace cada terapeuta con el niño interior, pero de vuelta, cada vez que uno cierra los ojos y mira a su niño, ahí tomamos conciencia de tantas cosas. Entonces, ahí empieza también esta responsabilidad de no dejar este sentimiento de lado. Como siempre les digo, vos mañana puedes tener que ir a la oficina y no puedes decir, no, ayer constelé y me di cuenta que esto y no. Me duele un poquito la panza. Pero entonces yo respeto esto que me pasó y no lo dejo y me enojo con que voy y hoy tengo.
empiezo a vivir una vida donde, ¿cómo cazzo hago para integrar todo? Bien. Se murió mi vieja, pero yo mañana tengo que ir a laburar, y a la vez se me pinchó una goma del auto, y ayer en la constelación encima me enteré que hay un no nacido en la familia que lo tengo puesto. Bueno, para hablar mal y pronto, ¿no? Pero Sí. lejos de dejar... Y el resto no es que se tiene que enterar. Yo tengo que llegar al trabajo y decir, bueno, miren, acá me bancan todos porque internamente es el primer espacio que creo que tenemos que... Por eso te digo esto de que estamos constelando mucho, moviendo mucho y después no podemos integrar todas las partes. Bien. Porque... Respiremos. Pausa. Y me lo digo a mí que yo, fan de todo, es como dame más. ¿Podemos llegar ya mañana, señora, al fin del inconsciente? No, claro que no. También hacerle mención al público, y te pregunto a vos, Silvana, esos patrones heredados que no sabemos de dónde vienen, pero se repiten circunstancias en uno que vos decís, no sé de dónde vengo, a través de las constelaciones nos podemos dar cuenta y se puede poner en orden y buscar esa sanación, porque si no los patrones se repiten. Sí, totalmente. Pero siempre digo lo mismo, para que eso tenga un camino diferente, lo primero que necesitamos es la voluntad individual. Bien. Siempre les digo lo mismo. En definitiva, después, más allá de medicina psiquiátrica, adaptógeno, flores de Bach, lo que vos tomes, consumas para tu paz, porque estoy de acuerdo en que hay que ayudar a regular en el mundo en que vivimos nuestro sistema, hay un momento en el que todo se resume a la toma de la decisión y la voluntad. Estás vos solo, incluso con tu pensamiento que te va a traer el ataque de pánico. Bien. Si ahí no podemos desarrollar y seguir entrenando, porque esto para mí hay que seguir entrenándolo, esa voluntad. Y una cosa más quiero decir que trajeron las constelaciones a mi vida y la técnica de la visualización, que ya Alice Bailey desde 1936 la marca como una de las mejores herramientas terapéuticas, es... Nosotros tenemos una idea de la tristeza, una idea del duelo, una idea del dolor, una idea de la separación. Entonces yo a tu mente le digo separación y vos ya desarrollás la idea y decís no, porque es feo. Cuando cerramos los ojos y miramos con otros ojos la angustia, la tristeza, la separación, decís, ay, es hermosa. Claro. Ay, esto es... Ay, yo con angustia, yo juego mucho a la visualización, quienes hacen talleres y terapia conmigo, el acto representativo del símbolo es necesario. Por eso en chamanismo te traigo un vaso como pedacito de alma para que vos simbólicamente puedas hacer el ejercicio psicomágico de dialogar con tu alma. Si no te traigo un vaso, es más difícil, es como Dios, viste que Dios era complejo también, por eso creamos una imagen de un hombre. Entonces, la constelación o la visualización nos permite ver con otros ojos y decir, para esto que yo creo que es la tristeza, no, adentro mío no está. Entonces ahí uno se queda sin excusas, como le llamo yo, con uno mismo, porque si ya conociste que la tristeza puede ser otra cosa, en tu momento vos ya sabés dónde llevarte. Bien. Si no creamos ese espacio, ese lugar, vos no tenés cómo ayudarte en el momento de crisis. Y cuando decís, no, listo, voy a morir, esto es terrible, sáquenme de acá, y tiene que aparecer esta voluntad de decirte, yo estoy acá, no te voy a sacar de acá, porque esto te tiene que pasar. Pero ese ejercicio que es muy abstracto y complejo es para mí fundamental. Bien. Para que las terapias empiecen a funcionar de verdad. Y también, para consultarte, ir a constelar, ¿cada cuánto es aconsejable? Qué buena pregunta. Yo creo que hoy en día, a mí me gusta llamar a la terapia, bueno, como profe de inglés, tailor-made, es como hecha medida. Yo creo que cada persona, esto es otro tema de la hegemonía de un dispositivo terapéutico que dice que tenemos terapia todas las semanas, 40 minutos, la psicología architradicional me estoy refiriendo. Y yo hoy me encuentro con que voy abordándolo con cada persona, con qué necesita, con cuánto depende su historia, su relación, lo que le pasó, cómo reaccionó a la primera sesión. No te voy a hacer por ahí constelar a la sesión que viene. A mí me gustan mucho las sesiones quincenales, me parece que en la estructura lunar trae un procesamiento que la persona esos 15 días puede procesar. Podemos hacer sesiones de cualquier tipo y color y el tiempo que se necesiten, digo, pero yo personalmente siento que puedo constelar todas las semanas, hay que entrenarse. Tampoco lo recomiendo igual, ¿sí? Porque bien. Yo he constelado en la formación, constelé todo el tiempo y después eso me pasó, che, en el campo, ¿cómo andamos? Este es tu novio real. Claro.
con este me estoy llevando bárbaro, en el plano entendí todo, acá en la realidad lo pude concretar, esto que vi acá, cómo es llevar al plano de lo real, cómo funciona. No creer que sé, porque en vos no va a funcionar igual que en mí. Pero no soy, sí, esto aclararlo, la versión más tradicional va a decir que se constela, no me acuerdo bien si cada 6 meses. De hecho, si hay un duelo o si falleció alguna persona importante del clan, te van a decir que creo que algunos un año tiene que pasar para constelar. Yo no abogo, digamos, no es que no estoy de acuerdo ni nada, puedo entender los motivos, pero yo no tengo problema. De vuelta, charlamos y me voy monitoreando qué siento y qué me parece. Y hay personas que también que van conociendo y vienen ya, porque hago terapia continuada con mucha gente, y por ahí ya llegan y me dicen, hoy no estoy para constelar, porque por ahí tienen que hacer otras cosas en la vida y ya sabemos cómo quedamos. Por esto está bueno conocerse. Sí, sí. Yo cuando voy a constelar que tengo mi turno y que voy, esa tarde, nada, porque no sé cómo voy a salir. Entonces por ahí quiero irme a tirar a la cama a llorar, por ahí me quiero ir a pasear al bosque porque estoy feliz, por ahí no sé qué me va a pasar en la medida que puedo. Y generalmente a veces yo termino como agotada. Lo mismo empezar a conocer esto, ¿no? Cómo funciona el cuerpo energético de cada uno. Yo soy una terapeuta que puedo terminar de laburar y me puedo ir a tomar una birra a un bar y no tengo ningún problema. Hay otros que necesitan, y hay días también, ¿no? Pero esto también es importante decirlo. Esta es una responsabilidad individual, conocer cómo uno reacciona. Así como uno reacciona a un medicamento y vos decís el ibuprofeno a mí me cae mal y tomo paracetamol, bueno, a mí la constelación es para una vez al año y la biodecodificación para 4 y por suerte podemos tener esa amplitud. Pero con conciencia, con pregunta, con monitoreo, no ensalzarse. No creo que sea una terapia para mí para hacer semanalmente y quincenalmente hasta ahí. Depende de cómo se elabore. Si se abre algo muy grande o si la persona tiene una historia, si está en tratamiento psiquiátrico, son muchos los factores que hay que revisar. Okay. Bueno, en todo este largo recorrido tuyo personal, Sí. también apareció el yoga Kundalini, ¿no? Yes. ¿Qué es el yoga Kundalini? Es una pregunta más controversial. Pero yo practiqué yoga también cuando me separé en ese momento. Llegué a La Plata y mi misma amiga que me recomendó los registros, ella estaba haciendo un instructorado con su pareja de ese momento y estaban dando como clases gratuitas y meditábamos cantando. Que yo hasta ahí había hecho yoga integral, que se meditaba de una manera muy tradicional para mí, que a mí no me llama, ¿sí? Hay miles de maneras de meditar y de poner la meditación en práctica, y esta me fascinó. Y lo mismo, me hacía bien. Yo que estaba destrozada, que yo salía de meditar y cantar con una sensación interna feliz. Empecé a practicar ese yoga que era más desafiante. Yoga Kundalini, hay mucha controversia porque quien la trajo a Occidente hoy está, tiene denuncias de abuso, ya está muerto, Yogi Bhajan. Entonces hay mucha controversia con su personaje, que de hecho yo en un punto decido no egresar de ahí porque decido no representar esa escuela, por muchas diferencias que tenía, pero no voy a negar, y ahí está, integrar al perpetrador, ¿no? Un poco y a este personaje, que yo cada vez que hago una práctica me resulta muy efectiva. Entonces yo no sé qué hizo este hombre, ahí es donde el mensajero no es lo importante, pero trajo una tecnología que si me preguntás a mí combina mucha información, no solo de la religión Sikh, que es estos mantras, el Kundalini usa el Gurmukhi, que es como un devenir del sánscrito para sus mantras, y son cantados, y la clase de Kundalini dura como 1 hora y media, porque tiene esta media hora más de propiciar el canto y la meditación, y porque los ejercicios también son un poco más largos, trabaja mucho con respiración de fuego, y para mí tiene mucho, después de mucha investigación, de lo que es el yoga tibetano, como un yoga más, algunos van a decir que se parece más al Hatha Yoga, pero tiene muchos conceptos y sobre todo los ejercicios, te podría decir, que como todo, hay que practicar una clase de Kundalini porque terminas como en un estado que yo a mí con otras prácticas de yoga no me ha sucedido. Y eso me llevó mucho, bueno, siempre es útil porque el cuerpo y el espíritu están en constante relación y entender que el yoga también era una herramienta que no es de nadie y es de todos. Eso entendí también, con todo, con el tarot, con la astrología.
que no hay una verdad absoluta. Por eso nos corresponde como entes activos hacer laboratorio, hacernos preguntas, indagar, animarnos a decir, che, para mí esto funciona. Bueno, y tu comunidad seguramente va a resonar con lo que para vos funcione. Por suerte somos un montón. Sí, sí. Así que eso trajo el yoga un poco a mi vida. Bien. Y haciendo mención también, hay un oráculo que me comentabas. Hay un oráculo, sí. También, después del 2014 que me inicié con todo esto, de la mano de eso empiezo a dibujar con fibras, porque siempre me había gustado dibujar. Después termino entendiendo que para poder, una imagen resume, me da una paz porque resume la cantidad de información que uno tiene a veces en el cerebro, que para mí es mucha. Y la imagen suscita un simbolismo, la imagen como símbolo a mí me parece súper representativa, y cuando empiezo a hacer sesiones odontológicas con Paula, porque tenía una hipersensibilidad en una muela, la 26, me empieza a pasar que empiezo a dibujar con más frecuencia y cada vez que venía de la odontóloga salía un dibujo y salía trance en la odontóloga, nivel que yo ni me lo imaginaba tampoco. De la mano del instructorado de yoga se empiezan a dar estas cosas de poder usar los herramientas de la respiración en la sesión, para el dolor, para esto, y ahí empezó a bajar. Paula también es una gran gurú, no solo es odontóloga, sino que también es practicante chamánica, es biodecodificadora y un montón de otras cosas más. Y ella empieza a canalizar, porque yo la busco con ese sentido. Yo quiero encontrar el lado espiritual de esto que me pasa con los dientes. Bien. Y bueno, y se abrió un mundo que nunca más cerró. Y ahí empezamos a trabajar con los dibujos que yo ya tenía hechos, algunos de hacía muchísimo tiempo y otros que empezaron a ser producto de las sesiones con ella. Y ahí nos propusimos hacer un oráculo que está vivo, digamos, está vivo en este momento porque lo estamos usando y ahí me gusta esto de no empieza ni termina, porque vos me decís, ¿lo terminaste? No lo terminé, pero ya lo empecé y está haciendo. No está el oráculo impreso con todas las cartas para que vos lo compres en un lugar, Claro. pero ya lo estamos usando para laburar, ya lo estamos usando con las niñeces, que las niñeces pueden ver un dibujo y podemos ayudarlos psíquicamente a acompañar ese proceso tan fuerte que es el de los dientes y que promueve el cambio de todo lo que pasa en la boca con la astrología y con la mirada antroposófica de la vida, suscita un muy claro camino de autonomía en la vida. Así que ese oráculo lo estamos usando. Te puede interesar la odontología o no, obviamente que si lo lees sin tintes de dientes también lo podés chusmear. Hay un Instagram que tiene, no todas las piezas, pero que están subidas. Y la ilustración hoy en día también cobró un lugar para mí en los Dharma Beers, en estos eventos hago dibujos ilustrados, se los regalo a la gente como una manera también de representar, de empezar a acostumbrarnos a algo más que la palabra. Bien. Y confiar en eso y en lo que vos interpretes. Y en eso estamos, porque siento que la palabra es súper útil, obvio, pero estamos muy apegados a ella. Entonces hay que incomodarse un poquito para mí y ir moviendo hacia otros lugares como son la introspección, ese silencio, esa constelación y también otros lenguajes. Tal cual, salir de esa zona de confort. Totalmente. Bueno, Silvina, ahora Silvana, te voy a hacer dos preguntas en lo personal. Bien. ¿Qué le dirías a Silvana adolescente cuando empezó todo esto? ¿Y qué le decís a Silvana en la actualidad? Uy, al adolescente que ya está, que se quede tranquila. Que toda esa vida que ella se imagina existe y está sucediendo. También le diría que deje de pelear un poco, porque peleó muchos adolescentes, pero eso le diría. Y que gracias por nunca rendirse, porque decía algo que si bien fui muy combativa, pero nunca agaché la cabeza frente a creer que podía haber una vida más allá de la que se me mostraba. Y a la de hoy, sí. A la Silvana de hoy, de la actualidad, gracias, miles, eternas, por todo lo que hago todos los días. Qué lindo mensaje. Sí, me agradezco mucho, siempre desde las empanadas que me dejo en el freezer el domingo para hoy cuando llegue tener mi alimento saludable que me hace sentir tan bien, desde la que lava los platos el día anterior y desde la que, desde muy pequeña, esos 7 años, porque para mí es una edad, Fede me jode, mi novio, que todo te pasó a los 6, le digo, escúchame, las teorías dicen que a los 7 te pasó todo y después todo es réplica, ¿viste? Entre los 0 y los 7.
todo, por llevarme, por animarse. Me vivo animando un montón de cosas que a veces ni yo misma me veo, así que eso. Y que siga Bien. así. Bueno, Gracias. no, gracias a vos. Ahora vamos a pasar las vías de contacto, lo que vos Bien. quieras decir, redes, cómo se pueden comunicar con vos, los lugares donde estás. Bien. Lo más fácil y práctico es el Instagram, mal que me pese, que es @Silvana_Irene_. Ese es como mi Instagram principal, que está la melange de todo, porque es muy complejo sintetizar. Ahí está el Instagram de @el oráculo de la boca, Bien. que ahí está todo lo que son los dientes y todo lo que hacemos con Pau. Tengo otro Instagram, trastorno de personalidad múltiple, ¿viste? Porque así es la vida del ascendente en Géminis, que es Dromiana. Ese es un poco el más difícil, que es DRAW, Miana, que ahí están todos los dibujos, ahí está toda la parte artística. Y ahí, para encontrarme. Después estaremos con la formación en Inlaquech, en Espacio Inlaquech, y después atiendo siempre virtual, presencial, y por Instagram igual ahí comparto todo lo que sea que estoy haciendo. Que te contacten por redes, en este caso Instagram, Sí. o querés dejar algún número de teléfono, mail. No, por ahí entramos en contacto, hacemos el primer contacto y después derivamos ahí de cuando todo lo que cada quien necesite. Y como les digo, recuerden que si este miércoles que viene y el otro todavía hay 2 encuentros de astroterapia gratis. Bien. Que en el Instagram está el formulario para anotarse, para inscribirse, totalmente gratuito, con mucha data. Y este sábado a las 11 en Espacio Inlaquech, también en Instagram está el formulario para anotarse, este encuentro de aproximación y acercamiento al chamanismo akáshico, para conocer un poquito de qué va a ser esta formación anual Bueno. que vamos a estar dando. Agradecerte. Gracias. Gracias, Muchas gracias, Un gracias. placer. Gracias. Lo mismo digo, un Gracias. placer que estés acá. Gracias a todos también por la escucha. Agradecer a toda la audiencia que nos están viendo, mandarle un saludo muy grande, también recordarle que en lo personal yo hago una terapia de sanación que se llama Charlas del Alma, que lo pueden buscar por Instagram también, la red social, que es Chino Magia, me pueden escribir por ahí y coordinamos. Mandarle un saludo muy grande y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Chino Magia. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, gracias.